noticia. Estamos celebrando el Día del Comunicólogo. El comunicólogo tiene la labor de informar, de expresar, de convencer en cualquier medio masivo de comunicación. Y para conocer un poco más sobre esta labor recibimos el día de hoy al maestro Axel Velázquez Yáñez. Él es comunicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, el comunicólogo, quiero preguntar, ¿cuál es la vocación del comunicólogo? Porque más allá de comunicar, algo lo lleva a esto. Sí. Platicábamos hace un momento de qué llevará a alguien a querer ser comunicólogo. Y evidentemente estamos en contacto en esta época en la que vivimos con un bombardeo de información, de mensajes, de plataformas distintas. Estamos interconectados todo el tiempo. Sin duda, eso llevará a alguien a querer ser parte de ese fenómeno de manera activa. Y sin duda, maestro, muchas personas quieren ser parte de este fenómeno porque es una de las carreras más solicitadas en la actualidad. Así es, y yo creo que esto no se modificará en los próximos años, va al alza. Y para todos estos muchachos que están egresando de la carrera de comunicación, díganos, ¿cuáles son los retos que deben enfrentar? Bien, los retos de entrada sería que el ser un comunicólogo es una carrera que está en constante desafío de definir incluso su objeto de estudio, tanto como su desarrollo en el campo profesional. Asimismo, como el día que hoy celebramos, estamos apenas definiendo cuál es nuestro espacio, qué es un comunicólogo, incluso para toda la población. Le hago la pregunta, maestro, respecto a esto. ¿Un comunicólogo y un periodista, hay diferencias entre uno y otro? ¿Un periodista es comunicólogo por definición? Un periodista forma parte del proceso de la comunicación desde una de las plataformas más importantes que tenemos para comunicarnos, que son los medios masivos de comunicación. Sin embargo, no necesariamente un periodista está interesado en estudiar la comunicación o en definirse como un comunicólogo. Podría ser simplemente alguien con una labor periodística atendiendo a esa inquietud. Y hablando de labor periodística y de comunicar, maestro, sí, pues cada vez hay más herramientas, sobre todo estas redes sociales, no sé, Twitter, Facebook, que son herramientas que nos facilitan el acercarnos a una audiencia masiva. Esto da como resultado que muchas personas puedan ser comunicólogos a través de sus dispositivos y de estas herramientas tecnológicas. Digamos que lo que han abierto las nuevas plataformas en las redes sociodigitales como Twitter, Facebook, YouTube, es que todos podemos subir nuestros propios mensajes, todos podemos formar parte de este proceso. Eso no necesariamente implica que entendemos el proceso de la comunicación o que lo hacemos de manera profesional o que nos respalda una labor y una ética quizá periodística, quizá en alguna otra especialidad de la comunicación. Digamos que necesita un mensaje tener validez y sustentabilidad. ¿Quién emitiría esta validez? Digamos que el mensaje necesita tener legitimidad frente a su auditorio. El auditorio siempre esta legitimidad la medirá a partir de los referentes que tiene, si un medio es confiable, si un periodista es creíble, si un comunicólogo está lo suficientemente preparado. Muy bien. Nos hablaba el maestro sobre el objeto de estudio de la comunicación, que debe ser observable. ¿Cuál es exactamente este objeto de estudio? Bien, como te comentaba, aún se está definiendo, este es un gran asunto. Muchas de las otras ciencias sociales han retomado lo que la comunicación viene estudiando desde décadas atrás. Sin embargo, la comunicación aún está encontrando su lugar, aún en el campo académico y en el campo profesional, aun cuando ha sido ya desde hace mucho tiempo la comunicación tan importante. Vivimos en esta sociedad llamada era de la información, que no necesariamente es era del conocimiento. El comunicólogo mediaría entre toda esa información de la que estamos bombardeados a diario, de la que todos somos parte, con nuestros teléfonos móviles, con nuestras computadoras portátiles, a través de los medios tradicionales de comunicación. El comunicólogo mediaría ese proceso para desarrollar conocimiento o información creíble. Y precisamente sobre este tema, maestro, ¿qué debe hacer el comunicólogo para que la enorme cantidad de información a la que estamos expuestos hoy en día pues sea información con validez, información confiable, información que no sea tendenciosa y que sirva a la sociedad en vez de perjudicarla? Bueno, el comunicólogo tendría que hacer lo que toda persona profesional, siempre verificar cuál es la fuente de esa información, tratar de contextualizar en qué ámbito, en qué rubro es relevante esa información, también, claro, verificar que es real esa información y
llevarla de manera creíble y de manera además atractiva. Esto es muy importante en esta época, ¿no? No solo que yo tener legitimidad por ser creíble, sino porque la llevo de una manera atractiva al público, sobre todo en este caso los más jóvenes que están acostumbrados a otro tipo de formatos mucho más atractivos visualmente, por ejemplo. ¿Comunicar también es divertir? Claro que la comunicación, y esto es, digamos, yo creo que es algo que lleva a muchos jóvenes a estudiar comunicación, la comunicación no tiene que ser aburrida en absoluto. ¿Qué le diría usted a estos jóvenes que están estudiando comunicación? ¿Qué consejo les da? Les diría que encuentren aquello que les apasiona, que tampoco se torturen, porque es algo que encuentro mucho en los más jóvenes, de qué especialidad voy a elegir de la comunicación. La comunicación es un campo tan amplio y tan provechoso si uno lo toma con seriedad, que digamos pueden estar en uno o más de esos campos sin mayor problema. Una noble labor, sin duda. Así es. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y una felicitación, maestro Gracias. Axel Muchas Velázquez. gracias.